Muy buenas tardes. Bueno, gloria a Dios. Estamos en un tiempo muy especial, en esta semana de reflexión, pues nosotros obviamente lo entendemos desde otra perspectiva, gracias a Dios, ya aplicada a nuestra vida, pero no deja de ser realmente una bonita práctica para traer a memoria, para recordar realmente la obra maravillosa de nuestro Rey y de nuestro Redentor. Poder disfrutar de este espacio, traer a remembranza todo lo que aconteció, ¿no? Hoy estaba recordando una pequeña canción que alguien construyó en los años 90 y que hoy, mire cómo se van sumando, ¿no? Todo siempre puede ser mejor. Alguien le ha editado un video y pues obvio me confrontaba, la verdad. Me hacía recordar de dónde me tomó el Señor y traía a memoria su gran obra, su gran proceder y su gran acción para con mi vida y creo que para con la vida de todos los que estamos aquí. La verdad que a veces en el diario vivir, nuestras afugias, nuestras necesidades diarias, nuestras luchas que no son pocas y que cada uno tiene las suyas, pues a veces diluyen, ¿no? Realmente esa acción tan trascendental, esa actividad, ese proceder tan trascendental que tomó nuestro Señor Jesús por nosotros. Entonces a veces pasa como muy de contera, ¿no? Pero a veces es bueno, por eso creo que es bueno que nosotros retomemos esta semana como una semana de reflexión y traigamos a memoria estos tiempos hermosos, estos tiempos bonitos, estos tiempos donde podemos, a través de la luz del Espíritu Santo, traer a cuenta dónde estábamos, dónde estamos y quién lo hizo, que es lo más importante. Bien, vamos entonces a terminar hoy, que mire que de hecho no lo planeamos así. Ahí está la gracia del Señor. Estábamos trabajando o viendo un poquito acerca de un tema y pues vamos a retomar un poco, a recordar un poco para quienes nos acompañan hoy acerca de la Trinidad. Pero la Trinidad con un énfasis o una acción, una actividad que ellos han ejecutado, que es la salvación de cada uno de los hombres. Y entonces en este proceder, porque la palabra griega es oikonomía y significa el plan de Dios, la dispensación de Dios, o cómo Dios dispensa, cómo Dios actúa ejerciendo o ministrando su sanidad y su salvación a otros, entonces se conoce como la Trinidad económica en esta actividad. Y la hemos visto aplicada, la hemos venido estudiando aplicada en Romanos 8, del 26 al 39. Hemos venido viendo entonces cómo cada una de las personas actúa en este proceso de salvación. Y el primer punto, porque pues el orden de precedencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo sea menos importante que el Padre o porque el Padre sea más importante que el Hijo. No, es el orden de precedencia. Porque el Hijo procede del Padre y a su vez el Espíritu Santo es emanado o procede también del Padre y del Hijo. Entonces, pues no hemos tratado ese orden porque hemos tomado el que trae la carta a los Romanos, que es específicamente versículo 26 al versículo 39. Y en este entonces, en esta, digámoslo así, explicación que trae el apóstol Pablo, pues él trae a referencia como primera persona en esta actividad de la salvación al Espíritu Santo, luego trae al Padre y hoy vamos a estudiar al último que nos falta, que es el Hijo. Pero entonces vamos a hacer un poquito de recorderis para que pues no nos perdamos y nos quedemos descontextualizados los que de pronto no nos han podido acompañar en estos días de continuo. Gracias. O no han coincidido con los días en que hemos estado hablando de ello. Entonces simplemente son 3 puntos y vamos a verlos grosso modo para no detenernos, pero sí para dejar claridad. Bueno, en los versículos 26 y 27, como decimos, vemos la actividad de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por ¿quiénes? Por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de ¿quién? Del Espíritu.
porque conforme a la voluntad que está haciendo él, intercediendo. Esa carta, claro, los destinatarios eran los romanos de esa época, más o menos años 62 a 65, puede ser hasta 68, más o menos en la que se da el destino de esta carta, pero hoy, a través de la obra del Espíritu Santo, pues la podemos aplicar y está dada para aplicarse a los que hoy son participantes de la obra y de la actividad de Dios. Entonces dimos dos puntos específicamente ahí con respecto a la actividad del Espíritu Santo. No que sean los dos únicos puntos, vimos dos puntos específicos que son que Él es asistencia para el débil o para la debilidad, pero también muy especialmente es muy eficiente cuando nos asiste. ¿Sí? No se trata de que de pronto alguien tenga la función o la tarea de hacer algo, sino que sea muy eficiente haciéndolo. ¿Y eso lo hace quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Recordábamos en versículos anteriores que aun cuando nuestra salvación ya es una salvación perfecta, porque de hecho, ¿qué dice Jesús al final antes de suspirar o expirar en la cruz? Consumado es, tetelestai, dice la palabra en griego, que significa todo fue pagado, todo está satisfecho, todo se ha terminado. Entonces nosotros decimos, bueno, y si eso es real, ahora yo qué creo, ¿por qué todavía lucho con él? Ahí está el detalle. Porque todavía nuestro cuerpo no es un cuerpo glorioso. Entonces es un cuerpo que todavía está sujeto a debilidad. Por eso Pablo, si nos devolvemos un poco, madrugaron los amigos hoy. Si nos devolvemos un poco al capítulo 7, vemos que Pablo está diciendo, trayendo en su escrito, versículo 24 y 25, capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Por qué? Porque se acuerdan de qué ha venido hablando él, más o menos un pequeño repaso, puede ser desde el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley ¿en dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley de pecado que está ¿en dónde? En mi cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos ayuda frente a esa debilidad que aún está vigente en nosotros. Continuamente luchamos contra un temperamento. Puede ser un temperamento volátil. No, es que esa persona es muy exaltada, pero también puede ser un temperamento ¿qué? Muy plano. O al contrario, muy apagado. No, es que tiene más espíritu, dice la gente, ¿no? Entonces, no se mueve, no tiene ánimo, no es diligente, no es ferviente. O sea, hay muchas debilidades en nosotros de las que estamos sujetos todavía. Y por eso entonces, ¿quién es el que nos ayuda en estas debilidades? El Espíritu Santo. Porque a veces no sabemos ni qué decirle a Dios, Dios mío, yo lucho, pero no sé ni cómo expresarte esta lucha. Y entonces, ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. ¿Intercediendo por quién? Por nosotros. Entonces es a quien podemos acudir para pedirle que nos ayude delante del Padre. Y dice que Él entonces está en esa actividad. Específicamente, ¿cuál? Ayudándonos en esa debilidad y especialmente lo que hoy vamos a estudiar acerca del Hijo, llevándonos a que podamos creer y descansar en esa obra ya consumada, porque es una obra ya consumada la del Hijo. Pero muchas veces nosotros vivimos como si ¿qué? Como si todavía estuviera por hacerse y ya está consumada. Entonces, el Espíritu Santo también nos ayuda a entender y a poder empezar a aplicar, a descansar en la obra consumada de Jesús, que ya es una realidad en cada uno de nosotros. Ya somos criaturas nuevas, tenemos nueva vida y por eso el Espíritu Santo nos ayuda a andar en esa nueva vida. Ya no somos las personas de antes. Claro, el que nos ve dice, pero si yo te conozco, tu huella digital es la misma, yo conozco tu cédula, yo te vi crecer. Sí, pero mire, como decía en algún momento, y yo no lo entendí cuando era joven y lo contó un profesor de religión que era pastor. Él nos contaba la historia acerca de Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, que fue un hombre extremadamente promiscuo antes de convertirse. Dice su biografía que él no concebía la vida sin estar con una mujer al lado. Pero cuando finalmente se convierte, se transforma en un hombre nuevo y termina viviendo en un monasterio. Y entonces una vez saliendo de ese monasterio por la ciudad, en Tagaste, donde él estaba, dice que alguna chica de esas de tantos años atrás lo distinguió y él también la distinguió. Entonces, ¿qué hizo él?
caso omiso, se hizo que el de la oreja mocha. Y tomó curso contrario y la chica empezó a llamarlo Agustín. ¿Y el que se hizo? El del oído mocho. Agustín, y él se hizo. Entonces él sintió que él empezó a apretar el paso y ella también. Y siguió insistiendo hasta que ella le gritó y le dijo, Agustín. Y él se devolvió. Y él dijo, yo soy fulana de tal. Y Agustín tuvo que decirle, mira, el Agustín que un día tú conociste, ya no soy yo. Yo no soy ese Agustín. Y hasta luego. Y se fue. O sea, podemos seguir siendo la misma persona, el mismo cuerpo, pero ya Dios ha hecho un cambio. Por eso hay temas a los que nosotros ya no recurrimos. Hay actividades de las que ya uno dice, eso ya no me toca, eso no me quema, eso no es lo mío, eso no es mi tema. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura. ¿Quién nos ayuda en esa actividad? El Espíritu Santo continuamente, porque Él está en todo momento, ¿qué? A disposición para que nosotros pidamos su asistencia, para que nosotros continuamente recurramos a Él. ¿A través de qué? De la oración. Lo invocamos. E inmediatamente Él no va a decir, espéreme ya hoy, no, porque si es Dios, dice el Salmo 139, Dios llena ¿qué? Dios llena todo lugar. O sea, Él está a la disposición. Él está a la distancia ¿de qué? De que yo clame. Lo que yo me demore en clamar, a esa distancia está el Espíritu Santo. Bien, entonces luego vimos a Dios Padre, versículo 28 al 33, Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿qué hizo? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y mira cómo cierra este pedacito Pablo, ¿no? ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vuelve y dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Una excelente conclusión que hace Pablo. Si Dios no hizo aparte a su Hijo para el plan de salvación, sino que ¿qué? Lo hizo protagonista del plan de salvación. Dice, ¿no será capaz de darnos? ¿Qué más nos puede dar más allá que sea superior al Hijo? Nada. Entonces, si fue capaz de que el Hijo fuera puesto por nosotros, Él pregunta, ¿qué nos puede negar el Padre? Dice ahí, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y concluye en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso mira que en el capítulo, estamos en Romanos 8, ¿no? En el versículo 1 de Romanos 8, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna hay para quienes, para los que están en Cristo. Es correcto, es una condición. Ya es una condición. No es un asunto de cómo me sienta yo. Es una condición. Mira, alguien hizo un experimento, es que no tengo ahorita el nombre, pero me llamó la atención. Alguien quiso hacer un experimento acerca pues de todos estos temas del tiempo y de la mente y se internó en una cueva por 180 días sin sol, sin luz y solamente pues alimento, ¿no? Y sin luz, ni nada, porque él quería probar realmente si el tiempo es veraz o simplemente es una actividad controlada por la mente. Y ahí estuvo, pero no alcanzó ni siquiera los 180 días. Fue mucho menos, finalmente, lo que se dio. Pero, ¿qué descubría él? Según pues, porque empezó obviamente a confundirse. Él empezó a trastocarse. De hecho, a él los días se le volvieron de 48, o de 48 horas. O sea, hubo un trastoque tremendamente en su mente. Hubo todo un cambio, una cantidad de alteraciones. Pero la pregunta es, cuando él volvió a salir, porque no fueron 180, no aguantó, fueron 151 días que alcanzó a estar. Cuando él volvió a salir, ¿todo estaba distinto? Todo estaba igual. Eso es lo que yo te quiero decir. Mira, no es lo que tú sientas personalmente, es lo que Dios ya hizo por ti. Es una condición. Por eso lo que dice Romanos 8:1, si alguno está en Cristo y no hay condenación.
¿Me entiendes? No es por lo que tú hagas, no es porque tú te portes bien. ¿Es por qué? Porque Cristo lo hizo por ti. Por eso este hombre sí, él salió y él una cantidad de experimentos y que sí, que el tiempo está en la... Bueno, increíble todo lo que descubrió, pero finalmente, ¿qué descubrió? Que cuando salió, pues nada había cambiado. El sol estaba ahí, la luna estaba ahí, los días eran solares, estaba la realidad que todos tenemos. ¿Por qué? Porque es que a veces uno cae en ciertas situaciones donde uno piensa que el mundo se va a venir detrás de uno y se va a someter a las condiciones que uno está viviendo en ese momento. Pero resulta que cuando uno vuelve y despierta, ¿qué? El mundo está igual. Y eso es lo que significa estar yo en la condición y en el estado de estar en Cristo. No hay condenación, soy nueva criatura. No es por lo que tú hagas, no es por lo que no hiciste, no es por lo que fuiste capaz de hacer, no fue por lo que no pudiste hacer, sino porque estás en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo el Padre por nosotros a través de Jesucristo. Entonces, no depende de ti, por eso no depende de ti, porque nosotros luchamos siempre con nuestra debilidad. De hecho, sabemos y conocemos de antaño el famoso poema de Porfirio Arbajacó, ¿no? Canción de la vida profunda. Hay días en que nos levantamos, ¿qué? Ay, todo es, pero mañana usted puede levantarse, ¿qué? Totalmente distinto. Deprimido, quejoso, malhumorado. Hay días en que usted, está remembrando, qué bonito es la remembranza. Pero hay otro día en que usted está lúgubre, como dice, bueno, son tantas las acciones, son 7 más o menos, que él apenas de las tantas emociones que hay en nosotros, discurre ahí en su poema, pero es contándonos y diciéndonos que los hombres somos, ¿qué? Como dice el epígrafe, cosa vana, ondeante. Somos fluctuantes. Entonces, nosotros y nuestra salvación no depende de qué, de mi estado de ánimo. Mi salvación depende de qué, de lo que Cristo logró. Por eso el Espíritu Santo lo que va a hacer es eso, que yo entienda que no depende de mí ni de lo que yo haga, sino depende de lo que Él ya hizo. ¿Y lo hizo por qué? Porque el Padre fue el que planeó. Por eso vamos a mirar 2 puntos específicos ahí. ¿Y es cuál? Él es el gestor del plan de redención y es quien supervisa ese plan de redención. Por eso no hay fallo. Mire que aún dice en Hechos 2, Pedro, que Jesús mismo fue llevado a la cruz. ¿Por qué? Por el conocimiento anticipado de Dios. ¿Qué significa? Estaba dentro del orden y dentro del plan de Dios. Te decía algo muy cierto, Adriana, es un momento de mucho encuentro y desencuentro, pensar todo lo que Jesús hizo por mí. Yo no lo merecía. Y duele lo que Él tuvo que vivir. Pero también, ¿qué? ¿Para qué lo hizo Él? No para que yo esté llorando, lo hizo ¿para qué? Para que yo viva para su gloria. Por eso, ¿qué le decía Él a sus discípulos cuando iba a partir? Vuestra tristeza se convertirá, ¿qué? En gozo. Y efectivamente, esa es la realidad que vivimos hoy. Gracias a la obra de nuestro Dios. Que a través del Espíritu Santo es quien la aplica, y el Padre dice específicamente, ¿no? Versículo 29, aunque Pablo me llama la atención que en el 28 dice, y sabemos, Él da por hecho que lo entendemos muy claramente. ¿Qué entendemos? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y esto es a quiénes? ¿Y por qué los llamó? Dice, porque los conoció. Y los conoció para que fuéramos hechos conforme a quién. Mira, una vez le preguntaron, una vez alguien estaba predicando y dijo, mire, solo ha habido un hombre bueno. Y alguien dentro del tema levantó la mano y entonces le dijo, sí, ¿quieres tú decir algo? No, solo uno no, creo que hay 2. ¿Y cómo así que 2? Yo conozco solo a Dios. Dice, no, el primer esposo de mi esposa. Entonces te imaginará cómo lo cantaleteaban a este pobre hombre siempre comparándolo. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Mira que Dios nos ha llamado y nos ha apartado es para que seamos parecidos ¿a quién? A Jesús. De hecho, en una de esas famosas obras de Khalil Gibran que se llama El Loco, él cuenta que una vez alguien fue a visitar pues a un hospital de salud mental a alguien y resulta que se sentó alguien que lo vio pues muy bien, muy en sus cabales y le dijo, caballero, ¿usted qué hace aquí? Entonces él le dijo, no, mire, yo me cansé de que mi papá quería que yo fuera como él. Mi mamá quería que yo fuera como mi abuelo. Mi hermana quería que fuera como su novio.
y mis hermanos que fuera como sus amigos. Entonces yo me vine para aquí y me quité ese problema. ¿Y usted qué hace aquí? Le pregunta a la persona que estaba ahí. Le dice, no, yo solamente vine de visita. Y él le dice, tú eres del manicomio del otro lado del muro. Entonces, todos de una manera siempre estamos siendo, ¿qué? Sobrepujados a tratar de imitar ¿a quién? A otros. Pero aquí claramente nos está diciendo Pablo que Dios nos separó para que fuéramos parecidos ¿a quién? A Jesús. Es a Jesús. Tú no tienes por qué estar mirando, sí, que mucho, lo que tanto compartimos aquí, que hoy nos venden, ¿no? Que hay que mirar a fulano, a mengano, que mire que él era pobre, que ahora es millonario, que mire que antes no tenía y que ahora sí tiene, que mire. Nosotros no tenemos que estarnos mirando a ellos. La palabra claramente nos dice que tenemos que mirar ¿a quién? A Jesús. A Él es al que tenemos que mirar. Porque finalmente, como dice la Biblia, de aquí vamos a salir como llegamos. Todos esos alcances finalmente, todos esos indicadores que al mundo lo mueven y lo estremecen y lo llenan de emoción, ¿qué pasa? Eso se apaga, eso se queda y eso no es nada. Finalmente lo que cuenta es, como dice Pablo más adelante, lo veremos en Filipenses, es ser hallado en la justicia de Cristo. Eso es lo que importa. Luego entonces vamos a mirar hoy el tercer punto, que va del versículo 33 al del versículo 34 al versículo 39. Y vamos a ver entonces cómo Jesús es el representante de la humanidad y es el redentor de la humanidad. Dice, versículo 34 al 39, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Por eso estábamos viendo Romanos 8:1. Ahora pues ninguna hay condenación, ¿para qué? Para los que están en Cristo. Dice entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también. Entonces mira que ¿qué? Que no solo hay una persona que intercede por ti, también intercede. De hecho, lo dice Hebreos, si no estoy mal, Hebreos 7:22 dice que Él intercede por los que han de participar de la salvación del Señor. Él está intercediendo por nosotros. Ya vamos a mirar ese punto. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, concluye Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha sido concedido por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Vuelve y lo dice ahí. No hay ninguna condición en el mundo que te pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo. O sea, no es lo que acontece, es lo que ya está hecho. Es lo que ya se hizo. Es lo que ya fue consumado. Eso es inalterable. Por eso entonces vamos a mirar, primer punto, el representante de la humanidad. Entonces, entre las obras del Padre y del Espíritu Santo, quizá la más objetiva resulte ser la del Hijo. ¿Por qué? Porque es la que todos podemos o pudieron ver en su momento. Todos lo vieron que ser llevado preso, debieron ser lastimado, llevado al suplicio, castigado. Lo vieron que ser crucificado y vieron cómo murió. Y luego vieron algunos que fueron testigos de ¿qué? Que fue sepultado. Pero luego también ¿qué vieron? Que resucitó. Ese es nuestro tema. Y que ahora también algunos, también en Hechos 1, como lo que vieron luego después de que resucitó y estuvo 40 días. Lo vieron ascender. Gloria a Dios. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, gloria a Dios por esta otra realidad. Entonces, tal vez es la obra más objetiva porque muchos han podido verla. Y como esta, hemos venido de las famosas operaciones externas que ejecuta la Trinidad. Entonces, tenemos que específicamente la que adelanta el Señor Jesús es que ha venido a ser ese fiador, quien se comprometió a un nuevo pacto, a un mejor pacto. Vamos a Hebreos, capítulo 7.
versículo 22. ¿Usted sabe qué es un fiador? Exactamente, quien se compromete a corresponder esa obligación, ¿por quién? Y en este caso de este pacto, el primer pacto fue ratificado con la sangre de ¿qué? De un cordero. Pero este pacto, que de hecho ahorita procederemos a participar de la Santa Cena, ¿se acuerdan cuando tomaron la copa que dijo? Esta es mi sangre con la cual se ratifica el nuevo pacto. O sea, el pacto antiguo estaba ratificado con la sangre de ¿qué? De corderos. Pero este nuevo pacto es con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Y segundo, en el Antiguo Testamento, el cordero, después de que tomaban la sangre, una era regada en el altar y otra finalmente era llevada al lugar santo, luego al lugar santísimo una vez al año para la expiación, como dice Levítico 16. Pero aquí nos dice la palabra que Cristo no entró al tabernáculo, Cristo entró al cielo. Entró con su propia sangre, ¿delante de quién? Del Padre. ¿Para qué? Para garantizarnos salvación eterna. Una vez, para siempre. Por eso en el 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este es el nuevo pacto, el pacto del que tú y yo participamos. Y pacto es pacto. Por eso, mira que si tú ves la promesa que Dios le hizo a David, Dios le dijo, en tu trono siempre se sentará un descendiente tuyo. Y ¿saben? David falló. Ustedes recuerdan que David falló. ¿Y qué pasó con el hijo de David? Falló. ¿Y qué pasó con el hijo del hijo de David? Falló. ¿Y qué pasó con los descendientes de David? Casi todos, sin excepción, fallaron. La pregunta es, ¿y si había una promesa? ¿Y si ellos fallaron? ¿Por qué se mantuvo firme la promesa? Porque Dios se mantuvo firme independiente de quién? De la contraparte. Porque era su misericordia. Por eso son las misericordias eternas de David. No es por lo que hicimos. Por eso tú y yo, y lo que Dios ha hecho por nosotros se mantiene firme. ¿Es por qué? No por lo que usted y yo hagamos. ¿Es por qué? Porque Dios lo prometió. Y Él no falta a su palabra. Ese es el nuevo pacto. Por eso finalmente en el trono de David se sentó uno que reina para siempre. ¿Quién? Jesucristo. Un descendiente que reina para siempre. Entonces mira, no es por tu capacidad de cumplir la promesa, es por la capacidad ¿qué? De lo que ya Dios hizo por ti. Por eso vuelve y dice en el 8:6 dice, ahí en Hebreos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. Porque en las promesas anterior decía, si permaneces en mi pacto, entonces yo les bendeciré. Pero en esta, ahora las promesas son al que cree, al que confía, al que descansa. Por eso cuando le preguntaban al Señor Jesús, ahí en Juan 6, la gente lo seguía, pues porque imagínense que todo el mundo dejaba sus asuntos y se iba a escuchar. Entonces se imagina lo que era escuchar a Jesús horas y horas hablando palabras, como dijo Pedro, palabras de ¿qué? De vida eterna. Entonces la gente se desentendía de todo porque al final allá había comida. Porque Él multiplicaba los panes y multiplicaba los peces. Entonces la gente iba contentísima, pero Jesús finalmente se detuvo y le dijo, ojo, cuidado, trabajen por la comida, no que perece, sino por la que a vida eterna permanece. De una los confrontó porque pues claro, ellos estaban echando bueno. Y yo diría que yo también iría allí, pues, contentos. Pero entonces Jesús los llama a que más bien busquen el pan que es para vida eterna. Y entonces cuando ellos le dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? En Juan 6:29, ¿qué les dice? Que creáis. Creer en el que Dios ha enviado. Esa es la otra contraparte de el nuevo pacto. Por eso entonces Él es garante de un nuevo pacto. Él es garante de unas nuevas promesas.
y es garante de esas bendiciones nuevas que tenemos ahora nosotros. Por eso entonces definitivamente nosotros mantenemos, mire lo que dice, volvamos al 8, al capítulo 8 de Romanos, por eso usted ahorita puede entender. Mira lo que dice, que lo acabamos de leer, y mire lo que acabamos de decir. Por eso, ¿qué pregunta Pablo? Versículo 35, ¿quién nos separará? No es por lo que tú hagas. Y mira, aquí están los hechos, mira los actos. Mira, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Entonces se trae una promesa del Salmo 44, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el 37, antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. O sea, no hay un hecho que te separe de Dios. Cuando tú has descansado por la fe en su obra eterna, permanente e invencible. No hay ningún acto. Y por eso luego dice, por lo cual estoy seguro, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo que estamos viviendo ahora, ni lo que habrá de venir, ni lo alto, ni lo profundo, nada dentro de la creación, ¿qué? Podrá separar. Entonces, por eso no es por lo que nosotros hacemos, sino que definitivamente es por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice alguien, la alianza tiene pues su expresión más alta en Jesús, cuando hablamos del pacto, del nuevo pacto, que reúne en su persona la autorrevelación definitiva de Dios, porque Jesús era la imagen misma de Dios, y la perfecta respuesta del hombre, lo que el hombre realmente necesitaba. La relación de Dios con el hombre se hace en él tan estrecha como es posible. ¿En quién? En Jesucristo, sin que llegue a confundirse. En su singularidad irrepetible, la de Jesús, Jesucristo aparece como el mediador absoluto de la salvación. Él es el perfecto mediador. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, para que no tengamos confusiones, porque pues, obvio que a veces se presentan confusiones acerca, y estamos hablando ahorita de un intercesor, de alguien que nos ayude a interceder, y es el Espíritu Santo. Pero en Timoteo, me volví, fue a 1 Timoteo 2:5, Pablo nos recuerda que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Exactamente, porque Él, por eso le era menester hacerse ¿qué? Como nosotros. Le era menester tomar nuestra imagen, tomar nuestra semejanza, para que cuando fuera a la cruz y muriera por nosotros, Él nos representara cabalmente. Algunos, conocidos como los gnósticos del primer siglo, en la iglesia del primer siglo, que venían de mucho antes, pero que creyeron, o que por lo menos oyeron el evangelio, trataron de sobredimensionar a la persona de Jesús. Y ellos que decían, no, el Jesús que vimos, Él no era humano, Él era como una especie de holograma, Él era como una especie de imagen, digamos, virtual. Sí, la podemos entender hoy en esos términos, pero Él no era humano, no, porque es que Él era Dios. Pero sabes que si eso hubiera sido así, que usted y yo no tendríamos perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, Él tenía que ser igual a nosotros. Él tenía que ser semejante a nosotros. Él tenía que ser ¿de qué? De carne y de hueso, sin dejar de ser Dios. Y por eso cuando fue a la cruz, Él murió ¿por quién? Por la humanidad. Como hombre, y murió por todos los hombres. Dice 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Señor Jesús era muy semejante a ti y a mí. Tal vez podríamos decir, como dice Santiago 5, que Elías era varón sujeto, muy parecidas a las nuestras, y pudiéramos nosotros decir que en ese sentido Jesús nos conoció, porque conoció nuestras debilidades. No que nosotros lo conocimos a Él, Él nos conoció a nosotros porque Él era Dios, pero Él pudo conocernos. Por eso mire que aún en Hebreos, volviendo a Hebreos 7, recordemos lo que nos dice aquí acerca de su humanidad, es que es muy importante que a ti te quede claro que Jesús era humano. O sea, era Dios hecho hombre, que tuvo la naturaleza humana, porque si no, no hay expiación.
No hay expiación, no hay perdón de pecados. Y dice, entonces, perdón, 5 es 5, dice 5:7, Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas, ¿cómo? Con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió el precio de obedecer siendo humano. Porque él era obediente perfecto, era Dios, siempre fue obediente, pero estuvo sujeto a la debilidad humana y tuvo la tentación de ¿qué? De no obedecer. Lo que nosotros vivimos, porque él siempre fue obediente perfecto. Pero él supo vivir lo que nosotros vivimos, lo que vive un humano cuando uno, mire, por eso él le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí. Estuvo tentado a decir, uy, Señor, o sea, como muchas veces nosotros, ¿qué le decimos? Uy, Señor, no, así, no, Señor. De pronto, ¿por qué no? No, Señor, mande a Abelardo, a mí no. No, Señor, a Marcelita, ¿no? Porque mire que esa es una que nos pasa cuando nos ponemos muy espirituales, ¿no? Señor, quebrántame, quita de mi vida hasta la última, digamos, beta o la última deuda de pecado en mi vida. Y viene uno en tratamiento, viene cualquier situación, un problema, una aflicción en el trabajo, una situación en la casa. Uy, no, Señor, eso es muy duro. Entonces, ¿para qué decimos lo que no estamos dispuestos a vivir? Por eso Jesús, obvio, él sintió eso, también él pudo haber dicho, uy, no, así no, Señor. Pero finalmente, ¿qué? No sea como yo quiero. La obediencia es una provisión sobrenatural de Dios. Obedecer a Dios no se te da naturalmente, porque eso no se le da a nadie. Volvamos a Romanos 8. Volvamos a Romanos 8. Y ahí mismo encontraremos, en ese mismo Romanos 8, ¿por qué les digo que no? Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, uno no obedece, a uno no le nace obedecer. Cada vez que usted le ha obedecido a Dios, diga, gloria a Dios. Dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias a Dios. Pero le aseguro que usted no obedece porque a usted le nace. Eso es parte de la obra sobrenatural divina. Caminar en obediencia. Pasando entonces al segundo punto, después de recordar que Él es el representante de la humanidad, por eso tenía que ser como nosotros, vamos ahora entonces a que como representante nos redimió efectivamente. Desde que inicia el capítulo en la carta se considera el tema de la condenación, vimos en el 8.1. Ahora pues ninguna condenación. Y nada más si nos devolvemos en el 25-24, el 7 ahí estaba, ¿no? Miserable de mí, está diciendo Pablo, esto no tiene solución. Ahorita Patricia estaba orando por algo muy cierto, ¿no? Dios mío, dígale a Dios, Señor, yo creo que esto, yo como que nunca voy a salir de esto. Bueno, dígase. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Miserable de mí, ¿quién me va a librar? Pero ¿qué dice luego? Gloria a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Porque a pesar de que seguimos tropezando a causa de esta naturaleza, Él nos ha permitido, ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y ahora somos qué? Nuevas criaturas para su gloria. Entonces dice que definitivamente, aun cuando en el 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para quién. Entonces ahí ya habla de una condición. Entonces Él nos representa, pero es nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo, si hemos creído en Jesús, si hemos entregado nuestra vida a Jesús, si hemos entendido que la vida que llevamos era completamente equivocada y nos hemos arrepentido de esa vida y le hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿qué dice Romanos 8.1? Tú estás ahorita en una nueva condición. ¿Cuál? Ya no hay condenación para ti. Ya no hay condenación. Estás en una nueva, en un nuevo estado, en una nueva condición. Antes estabas en ¿cuál condición? Pecador. Y no podías dejar de fallar. Y solo tenías varias opciones. ¿Cuántas? Una. Y solo una. Y nada más una. ¿Cuál? Fallar, 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 fallar. Siempre fallar. Pero ahora tienes dos opciones. Obedecer o desobedecer. Pero tienes una opción que no tenías antes. ¿Cuál? Que tienes el poder de Dios que te ayuda a obedecer.
porque estás en una nueva condición. Pero tu nueva vida no depende de qué. No depende porque tú obedeces o no obedeces, depende de lo que Cristo hizo por ti. Pero tu relación con Dios, obviamente sí ya es distinto, depende de tu caminar con Él continuamente. Por eso entonces definitivamente vamos a Romanos, que estamos en el mismo contexto del libro, Romanos 6, a mirar entonces lo que ahora se aplica en tu vida y en mi vida. O sea, usted y yo ya pasamos por ese proceso. Usted y yo somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque la vieja criatura, ¿qué pasó? Murió. Dice, ¿cómo así? Si yo estoy aquí. Pero, ¿qué es lo que dice Romanos 6, 5 y 6? Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado ¿con quién? Con Jesús. Tú ya fuiste crucificado también. El hombre pecador, ¿en dónde está? En la cruz. ¿Con quién? Con Jesús. Ahí murió. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, ¿cuál cuerpo del pecado? Romanos 7. Volvamos otra vez, ¿se acuerda el 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Volvemos nuevamente, Romanos 6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿ha sido qué? Crucificado el pecado. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también usted y yo, ¿qué tenemos que hacer cada vez que el pecado nos toque a la puerta? ¿Qué tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude? Versículo 11. A considerarnos, ¿qué? Muertos. Eso no es mío. O sea, a mí no me toca eso. Como cuando de pronto alguien viene y me invita a mí a... viene y me toca la puerta. ¿Qué? Vamos a jugar tenis. Yo en la vida he jugado tenis. Eso no es lo mío. ¿No es que usted me invita a jugar fútbol? Me invite a nadar o a salir al campo. Pero yo en la vida he jugado tenis. De pronto el que juega tenis puede tener sentido. En pocas palabras, cuando el pecado toca mi puerta, hacerme cualquier propuesta, ¿esa propuesta qué? No tiene que ver conmigo. Eso no es lo mío. Ese no es mi tema. Eso no me toca a mí. Por eso dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero cuando me invitan a una reunión de estas, ahí yo sí les salgo. Entonces alguien puede decir, pero ¿y cómo para allá así? Porque ahora eso es lo mío. Yo no sé si les he contado una práctica, una aplicación, creo que sí, que hizo una vez un pastor aquí en la iglesia de Cali. Hizo poner un ataúd y ahí acostaron a un misionero. Y él empezó, para entender esta idea, empezó a decirle, ¿no? Se llama Ramón, creo que está en vida todavía. Empezó a decirle, Ramón, es que quiero invitarte esta noche porque vamos a salir y bueno, vamos a hacer todas las cosas que hacíamos antes en la vida pasada. Y entonces, claro, él estaba ahí y él le contesta, lo estaban graficando. Él le contesta, le dice, no puedo. ¿Por qué? No, porque yo estoy muerto. Claro. Entonces, luego otra persona viene y le invita, Ramón, yo quiero invitarte para que vayamos a la iglesia, para que ahorita estemos en familia, para que disfrutes de tu hogar, bueno, la vida nueva. Claro que sí, ya mismo voy. Entonces el otro le dice, pero ¿cómo así? Si tú me dijiste que estabas muerto. Dice, sí, estoy muerto para la vida vieja, pero estoy vivo para Dios. Correcto. Esas son las decisiones que tomamos todo el tiempo. No significa que siempre aciertes. Para eso está la ayuda de ¿quién? De Dios. Para eso está Juan 1:9. Cada vez que no aciertes, ¿qué hay que hacer? Confiesa. Vuélvete al Señor. Hay que confesar y volvernos al Señor y pedir ¿qué? Su ayuda. Ponerme de acuerdo con Él y pedir su ayuda. E irte levantando. Y eso es como un niño pequeño cuando apenas está empezando a caminar. Un niño pequeño apenas está empezando, primero empieza a gatear. Y luego cuando empieza a caminar es más lo que se cae que lo que camina. Pero luego con el tiempo es más lo que camina que lo que se cae. Luego cuando usted ya está grande, pues es más lo que camina. Pero que se cae, se cae. Una vez se cae y se cae, esas bobadas, se enreda usted con las mismas chanclas.
Que se cae uno también todavía se cae. Lo que pasa es que, como dicen por ahí en Centroamérica, ¿no? El término es el sopapo que se pega a uno, ese golpazo que se pega a uno. Dios mío, ya no es como cuando era uno niño. Y como dicen unos amigos, pues ya caerse a cierta edad ya es más peligroso todavía. Pero ¿cuál es el punto entonces? Definitivamente entender que tú y yo y cada uno de los que ha puesto su fe en Cristo Jesús, ¿qué? Ya fue crucificado. Juntamente con Él. Y juntamente con Él, ahora ha sido redimido. Porque si nos devolvemos, Romanos 6, 3, dice, lo que pasa es que en el 5, Pablo, si ustedes recuerdan, Pablo en el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, perdón, en el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Entonces alguien pregunta, entonces sigamos pecando, porque cada vez que yo peco, la gracia sobreabunda. Entonces Pablo le dice, no señor, porque el que ya murió al pecado, ya murió. Si usted está en Cristo, ya murió. Entonces por eso él empieza el 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces, ¿qué le dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, cuando tú te volviste al Señor, se aplicó a tu vida haber sido crucificado, sepultado y resucitado por la fe en Cristo Jesús. Por eso, simplemente para terminar, pues es bueno tener en cuenta, ¿no? Que a veces, lamentablemente, cuando uno habla o dice, vamos a abordar el tema de la Trinidad, o no, pues el tema que Dios, que tres y que no lo entiendo y que no. No, mire, es muy importante. ¿Por qué? Porque toda la Trinidad ha participado en el plan de la redención. Por eso alguien dice, para concluir, cuán fervientemente debemos amar la doctrina de la Trinidad. Con demasiada frecuencia es consignado a las polvorientas estanterías de doctrinas confesadas, pero descuidadas, consideradas como dogma abstracto, sin implicaciones prácticas. En realidad, sin embargo, el Dios Trino es el único Salvador. Debemos apreciar esta doctrina, estudiarla en las Sagradas Escrituras, meditarla hasta que se inflamen nuestros corazones y enseñarla y defenderla con todos los recursos de la iglesia. Esto no simplemente es un dogma. ¿Qué es un dogma? Es una verdad que se repite y en la que se cree independiente de y por encima de. Y hay algunos dogmas que proceden de la mente humana, pero estos dogmas proceden ¿de dónde? De las Escrituras. Por eso es importante tenerlas en cuenta. Solo para concluir y orar, recordemos Filipenses 3. Pues me llamó la atención que estaba pensando en eso, estaba meditando en eso mientras oraba cuando salió a relucir ese tema, ¿no? De pedirle a Dios por esas cosas que uno a veces piensa, Señor, esto parece que no tiene solución. Y Pablo, me llama la atención porque Pablo, pudiéramos nosotros decir, Pablo era un hombre cuya condición era la condición de un hombre irredento. ¿Por qué? Porque Pablo no solo perseguía a los cristianos, Pablo tenía un objetivo específico, era abolir todo lo que tuviera el nombre de Cristo. Pablo no era enemigo de los cristianos, Pablo era enemigo de Cristo. Pero lo que él no sabía es que era enemigo ¿de quién? De Dios. Al Dios que amaba, al Dios que le habían enseñado a tener celo, pero por causa de ¿qué? Desconocimiento, perseguía a ese Dios que amaba. Y por eso finalmente él, sabiendo que era un hombre redento y que fue finalmente redimido porque Dios tuvo misericordia de él, él concluye y nos enseña algo muy hermoso en Filipenses 3, cuando habla acerca de quién era él, de lo que tenía de pronto a nivel social, de lo que tenía como persona, de lo que tenía como reputación, de lo que tenía tal vez como posesión y tenía dentro de su sociedad. Y entonces nos dice así Pablo, versículo 3, porque nosotros somos la incircuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿qué? En lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, en de dónde nosotros provenimos, en quién es mi papá,
en qué fortuna tengo, en qué colegio estudió, en qué idiomas hablo. No, nada de eso tenemos nosotros confianza. Nosotros solo tenemos confianza en ¿quién? En Jesús. Por eso dice él, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que es confiar en la carne. Circuncidado al 8º día, o sea, había cumplido el pacto abrahámico. Del linaje de Israel, o sea, procedía de las tribus de Israel. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, de la secta más radical, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, él dice que él trataba de ser a rajatabla. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, yo no tenía nada, dice Pablo. Ahora sé que lo tengo todo. Y sigue diciendo, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia de ese conocimiento maravilloso de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él solo bajo una condición y una realidad, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo único que nosotros necesitamos para participar de la nueva vida. La fe en Cristo Jesús. Es lo único. No necesitamos de más. Creer en Él, descansar en su amor, descansar en su plan, descansar en la obra, en la cruz. Yo tengo esa manía siempre de hacer así como historia de la cruz ahí. Pero siempre pensando y mirando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es lo único que tú necesitas. Aquí lo dice Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, que es por la fe. Esa es tu justicia y esa es mi justicia. Bien, vamos entonces a participar de la Santa Cena, teniendo en cuenta pues esta imagen y lo que hemos compartido hoy a través de su palabra. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bendito Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche, Señor, en este tiempo, en este lugar, Padre. Tu gloria es fundamental y es esencial. Por eso te glorificamos y te bendecimos en esta noche. Y te damos gracias por haber concebido ese plan maravilloso a través del cual nos has vuelto a ti y a través del cual nos haces partícipes de la nueva vida por medio de Cristo Jesús.